Buenas tardes, estimadas y estimadas personas participantes. Le damos la más cordial bienvenida al ciclo de seminarios virtuales, la gestión del ciclo de proyectos locales. Programa Nacional de Capacitación para Consejos de Distrito y PAN UNED 2021-2022. Este segundo seminario lo nombramos Elementos Básicos para la Formulación y Análisis de Proyectos. Les agradecemos a todas las personas, por favor, mantener sus micrófonos cerrados. Para la participación, consultas, se pueden hacer por medio del chat, el chat que tiene la plataforma Zoom. Con mucho gusto, una vez finalizada la presentación de la profesora Marilyn, estaremos dando paso a las consultas. Solamente se harán las consultas que se hicieron por medio del chat, entonces por favor atender. Asimismo, les indicamos que esta sesión va a ser grabada para que todos y todas estén informadas, ya que esto será un recurso educativo que posteriormente se utilizará para próximas acciones educativas del instituto y del IPAN. Muchas gracias. Les recordamos que el programa de capacitación para consejos de distrito son de 3 módulos. El año pasado, en el 2021, trabajamos el primer módulo, que era la gestión distrital del desarrollo, y ya para este año estaríamos con el segundo módulo, la gestión del ciclo de proyectos locales. Les recordamos que estamos trabajando estos seminarios virtuales o webinars los días jueves. Iniciamos la semana pasada, 19 de mayo, con el de identificación y priorización de proyectos de desarrollo local. Y para hoy, 26 de mayo, tenemos el de elementos básicos para la formulación y análisis de proyectos. Para el próximo jueves tendremos la gestión de la financiación del proyecto de desarrollo local, y ya para el último jueves tendríamos lo que es la evaluación y rendición de cuentas en el proyecto de desarrollo local. Sin más por el momento, le vamos a dar la bienvenida a la profesora Marilyn Astorga. Es profesora del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y también es funcionaria del Ministerio de Planificación. Le damos la más cordial bienvenida a Marilyn y esperamos que este webinar sea de agrado para todos ustedes. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a proceder a compartir pantalla. Y bueno, agradecerle a Marquesa por la presentación. Y bien, como lo decía la compañera, esta presentación es parte de la gestión del ciclo de los proyectos locales. Y bueno, imagino que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la primera charla y el día de hoy vamos a ir articulando algunos elementos que se estuvieron viendo en esa primera sesión. Entonces, para comenzar, delimitar cuál va a ser la temática sobre la cual vamos a estar conversando durante los próximos minutos, la cual tiene que ver justamente con esos elementos básicos para la formulación y análisis de proyectos. Y aquí una de las preguntas principales que yo quisiera lanzarles en este momento es, bueno, ¿quién formula los proyectos? Por un lado. Y por otro lado podría ser, bueno, ¿con qué elementos mi persona o ustedes como integrantes de los consejos de distrito tienen las herramientas para realizar ese análisis de los proyectos o de la formulación de los proyectos? Esperaría que al cierre de esta presentación, estas preguntas podamos tener una respuesta certera cada uno de los que estamos por acá. Entonces, el primer encuadre que quisiera yo hacer es justamente a qué obedece o en qué consiste esta gestión del ciclo de los proyectos locales. No solamente el curso que se está facilitando o en este momento lo que son esta serie de charlas a lo largo de los webinars evocan a este ciclo. Y para ello, yo quisiera referirme al primer punto sobre el cual ya estuvieron reflexionando la semana anterior
que es ese diagnóstico local y priorización. De aquí justamente en esta etapa es donde empiezan a surgir esa identificación de potenciales proyectos que van a estar siendo tratados a nivel del territorio. Otro elemento por acá ya es justamente cuando llegamos a la formulación de proyectos y aquí ya hubo una priorización preliminar, ¿verdad? De esos proyectos o esas ideas de proyectos y aquí se determina ahora sí cuáles son los que se van a formular, de qué manera los vamos a estar formulando y en esta tercera etapa, que es la gestión de recursos, es bueno, el proyecto o la cantidad de proyectos que tiene mi distrito, debo de buscar o gestionar cuáles van a ser las alternativas de financiamiento. ¿Será a través de recursos del gobierno local? ¿Será a través de alguna fuente de financiamiento externa? Estos son elementos de los cuales se reflexiona en este apartado. Y por último, lo que tiene que ver con la evaluación y rendición de cuentas. ¿Por qué es importante tener clara esta imagen de la integralidad de la gestión del ciclo de los proyectos locales? Justamente porque todas son interdependientes, una contribuye a la otra y cualquier acción que yo haga desde, por ejemplo, el tema que vamos a tratar hoy en profundidad, que es la formulación de proyectos, va a determinar o va a ser un insumo para poder realizar lo que es la gestión como tal. Además, como parte del proceso de la administración, ¿no? Y el rol que las personas que nos acompañan tienen como integrantes del Consejo Distrito, es fundamental tener claro este ciclo de gestión de los proyectos y conocer cuáles son esas claves de éxito que debo yo ir velando para que ojalá todas las ideas que desde los procesos participativos fueron identificadas a lo largo de un periodo de tiempo, ya sea esos 4 años de la administración o el horizonte temporal que tenga el proyecto en particular, puedan generar los bienes y servicios. Entonces, este es el primer encuadre que quería resaltar de lo que es en sí el ciclo de gestión de los proyectos locales. Ahora bien, ese ciclo de gestión tiene un vínculo directo con el quehacer o esos roles que tiene el Consejo de Distrito. Y acá hemos rescatado 4 puntos que según el marco normativo tienen vínculo con esta acción. Y una es esa tarea o esa responsabilidad de recomendar los proyectos. En una primera etapa está ese proceso de selección y priorización. ¿Cuáles son los que van a pasar a esa fase de formulación? Sin embargo, también otra de las alternativas es desde esa función de coordinar con otros actores u otras instituciones, podría ser posible que alguna persona integrante del consejo tenga esa posibilidad de hablar de los proyectos que ya sea tienen alguna necesidad, ya sea para fortalecer la etapa de la formulación, tienen necesidad de recursos, entre otras actividades. Como segundo punto tenemos lo que es la revisión de los proyectos. Ahora bien, como decía en un principio, ¿qué elementos técnicos voy a tener yo a consideración a la hora de revisar estos proyectos? Estamos chequeando los documentos que respaldan las iniciativas de proyecto. Tenemos un repositorio de información donde vamos albergando toda esta cartera de proyectos que se manejan, etcétera. En esto tiene relación lo que es la revisión como tal. Por otro lado, existe la posibilidad, y ojo acá, existe la posibilidad de formar parte de ese equipo formulador del proyecto. Sabemos que el Consejo de Distrito no tiene la responsabilidad per se de la formulación, sin embargo, podría ser un integrante de ese equipo formulador del proyecto. De ahí la importancia de conocer los diferentes elementos que vamos a estar revisando. Y por último, esa tarea de proponer los proyectos ante las otras instancias, ya sea a nivel interno del gobierno local,
pensemos a nivel del Consejo Municipal, y según, ¿verdad?, los procesos ya preestablecidos, si se requiere ante alguna instancia previa a los consejos municipales. Entonces, esto con relación a lo que es el vínculo de las responsabilidades, ¿verdad?, en el rol del Consejo de Distrito y este ciclo de vida del proyecto. Para recapitular, ¿en qué etapa estamos o se estaría realizando esta recomendación de seleccionar y priorizar? En la primera, en la de el diagnóstico y priorización de proyectos, o podría ser en la parte que se da la gestión de los recursos. ¿En qué momento se estaría revisando los proyectos o participando en la formulación? Justamente en la segunda etapa del ciclo de gestión, donde se tiene en específico la responsabilidad de la formulación, y la de proponer podría estar vinculada a la gestión de los recursos también. Avanzamos. Otros elementos importantes a tomar en consideración. Los proyectos son gestionados por personas y acá parte también del interés es fortalecer esas capacidades políticas o también estas capacidades desde la gestión técnica del quehacer de cada uno de ustedes. Por eso vamos a ir viendo cuáles son esos elementos que van a contribuir a realizar el análisis de los proyectos. Pero antes de entrar en materia, quisiera hacer una breve recapitulación de lo que ustedes estuvieron viendo, a los que participaron en el webinar anterior y los que no. Este es el refrescamiento rápido con la temática de la semana anterior. Y es la etapa, ¿verdad?, de identificación y priorización de los proyectos de desarrollo local. Y de acá estoy resaltando 5 puntos que tienen una vinculación directa con la formulación. Primero, los proyectos pueden nacer a partir de las oportunidades, no solamente surgen a partir de los problemas o necesidades, también desde las oportunidades. Ustedes estuvieron conversando sobre ventajas comparativas, ventajas competitivas que tiene el territorio y la técnica FODA para poder hacer esta identificación, y relacionado con esto, ¿cuáles son esos factores potenciales del desarrollo? En un diagnóstico es fundamental tener claridad con estos elementos. Por otro lado, ¿qué resultados yo espero del proyecto? ¿Qué impactos son los que se desean a nivel del territorio? Y por acá está el alineamiento con otros instrumentos de planificación estratégica del territorio, y también cuáles son justamente esas necesidades y cuál es esa transformación deseada que vamos a buscar o gestionar a través de la ejecución de los proyectos. Y como último punto, el tema de la viabilidad. ¿En qué consiste esto? En trabajar en generar las condiciones necesarias para que el proyecto pueda ser ejecutado. Y aquí tenemos una articulación entre los elementos políticos y también los técnicos. ¿En qué sentido? En el sentido de que es vital ese alineamiento estratégico con instrumentos de planificación. Pensemos en el plan de gobierno de la alcaldía vigente. Podemos también visualizar en ese plan quinquenal que tiene que ver con la parte vial. Podemos también visualizar el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan, perdón, Cantonal de Desarrollo Humano, etcétera. ¿Qué recursos requiere el proyecto? Entre otras variables. Entonces, este es un breve repaso de estos elementos que tienen que ver con la priorización, que articulan justamente con la temática de hoy, que es la formulación de los proyectos. ¿Por qué es importante la formulación? Porque la formulación da una solución inteligente a justamente lo que son las problemáticas, o bien aprovechar estas oportunidades. ¿Y en qué sentido inteligente? En que no son ideas. No es que a una persona distinta del territorio se le ocurrió que sería importante hacer, pensemos, un parque, sin tener claridad si realmente esa es la necesidad de la población,
Sí, tener claridad si esa es la prioridad, ¿verdad? Porque pueden haber muchas posibilidades de proyectos, pero de ahí la importancia de esa priorización, donde se van a ir determinando, bueno, en función a otras variables como cantidad de beneficiarios, disponibilidad de recursos, entre otros aspectos. También en línea con lo que acaba de citar, es importante la formulación por esa contribución al desarrollo local. La norma indica que aquellos proyectos que no parten de una formulación, la posibilidad de fracasar es muy alta. Ahora bien, puede ser que sí los realicen, pero es muy probable que cuesten más de lo que se pensaba inicialmente, y aquí estamos hablando de sobre ejecución, ¿verdad? O que en vez de que tarde un año, puede ser que se tarda 3, 4 años por aspectos que se pudieron haber atendido desde la formulación o previsto. Y de ahí la importancia de que los proyectos sean formulados. Y otro punto a destacar es la participación ciudadana en estos procesos. Dado que el fin último de los proyectos es generar bienes o servicios, y esto indistintamente, tal como lo dice el libro de texto, si se trata de un proyecto social o de un proyecto productivo, al final del ciclo, ¿qué es lo que espera la ciudadanía? Poder disfrutar del salón comunal, pensemos, poder disminuir su tiempo de traslado, digamos que desde su casa hasta el centro de la comunidad, tener acceso a capacitaciones, tener posibilidades de echar a andar su emprendimiento, y de ahí la vitalidad de la participación ciudadana. Los ciudadanos conocen mejor, como dice esa frase popular, dónde les chima el zapato. Donde les chima el zapato, y vean que la participación ciudadana no es solamente igual apelando a ese ciclo de gestión de los proyectos locales, no va a ser solamente a nivel del diagnóstico, porque sí, sé que muchas comunidades, ya sea representantes vecinos o vecinas, juntas de desarrollo, entre otros actores que están en el territorio, podrían con mucha precisión sugerir o indicar cuáles son sus problemáticas o necesidades, o cuáles consideran que podrían ser sus oportunidades, pero también podrían ser los que están colaborando o están asumiendo la responsabilidad de la formulación del proyecto, o bien pasemos a la última etapa del ciclo de gestión, la rendición de cuentas en su rol como miembros de consejo de distrito. ¿A quién es? A la ciudadanía. De ahí es vital que la participación ciudadana también la visibilicemos en todas las etapas. Y no es así la excepción, la formulación. Tenemos como segunda pregunta, ¿qué se requiere para la formulación? Un equipo. A veces hay malas prácticas o vicios, ¿verdad? Que se asocia que un proyecto es muy fácil formularlo y que una persona lo puede hacer solita. No precisamente. Depende de la temática del proyecto, depende de la complejidad que tenga. Va a ser indispensable conformar un equipo de trabajo con ciertas características, y por eso acá se resalta lo que tiene que ver con los conocimientos y la experiencia. ¿Y esto por qué? Porque van a haber aspectos técnicos, pensemos, que quizás la participación de un ingeniero pueda ser fundamental, o la participación de un arquitecto sea importante, y también, bueno, tomar como punto de partida el conocimiento local, ¿verdad? Del saber de las diferentes personas. Eso por un lado, pero por otro lado, la formulación de proyectos depende de datos, y estos datos pueden ser de información primaria o secundaria. Y por eso, en un principio les mencionaba que la formulación no son ideas. Y a la hora de formular, estoy dándole la estructura al proyecto y la consistencia a partir de esta integración de datos. ¿Datos de qué tipo y con qué fuentes de información? Una de las básicas y fundamentales es el censo de población.
En el censo de población depende de, pensemos, el segmento censal o bien el distrito o cantón que vaya a estar siendo impactado por el proyecto, podríamos tener una proyección, una aproximación a cuál es esa población beneficiaria. Una pregunta muy básica con información veraz que nos permite dar esta respuesta. También hay otras técnicas, ¿verdad?, de levantamiento de información que puede ser de campo y daría datos precisos. Y por último, la importancia de que esta formulación responda a un proceso participativo y puede apelar a actores, ya sea de la comunidad, del distrito, pero de pronto por las mismas necesidades del proyecto, ya sea por necesidades de recursos, ya sea por necesidades técnicas, es fundamental que también haya participación de actores externos. Y vamos a entrar de lleno, ahora sí, en esos elementos que me van a ser útiles para poder analizar los proyectos. Y acá parte de las preguntas que también quisiera plantearles es, bueno, cuando llegan o nos postulan proyectos por parte de los diferentes actores del territorio, ¿qué elementos es fundamental hacerle ese checklist? ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Si no lo tiene, preguntarme, ¿por qué no tiene este componente básico? En nuestro o en su papel de integrantes del Consejo de Distrito, inclusive podrían solicitar alguna explicación o recomendar ampliar algunos aspectos. Y acá el punto de partida, ¿cuál va a ser? La información general del proyecto. Y aquí se parte de ¿qué cosa? Del nombre del proyecto. Un nombre de proyecto debe de ser claro. Debe ser claro y poder responder a la pregunta ¿qué se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? Entonces, por ejemplo, construcción del camino, ¿verdad? En la comunidad de Juan Viñas. Otro dato importante como parte de esa información general. ¿Cuál es su ubicación? Y aquí, en este momento, tenemos distintas posibilidades a cuáles recurrir para poder delimitar esa localización del proyecto. ¿Cuál es la tradicional? Provincia, cantón, distrito. Sin embargo, si está la posibilidad de ir más allá, se podría hacer alguna captura en Google Earth, se podría tener apoyo de un mapa, se podrían indicar las coordenadas, entre otras variables. También, ¿a qué consejo distrito está articulado el proyecto? Y otro de los puntos que aquí también vemos en esta información general es el resumen. ¿En qué consiste el proyecto? ¿A quién está dirigido? ¿Qué problemática va a atender? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cuántos recursos va a requerir? Y bien, aquí tenemos que pensar en ese resumen de los elementos claves. Y esa es como la primera entrada para tener alguna idea de en qué consiste el proyecto. Pero no basta únicamente este componente básico de la información general. Y pasamos al segundo punto, la justificación. La pregunta de fondo que da respuesta, la justificación es ¿por qué es importante el proyecto? ¿Por qué es necesario? ¿De qué manera va a contribuir al desarrollo del territorio? ¿Cuántas personas van a estar siendo beneficiadas? ¿Cuál es su articulación con los otros instrumentos de planificación? Esos puntos que les acabo de citar son claves para poder redactar esta justificación y explicar con claridad por qué este proyecto es importante. Cuando estamos en un proceso, tal vez avanzando un poquito o articulando con la próxima etapa del ciclo de gestión de los proyectos locales, cuando vamos a buscar recursos de alguna fuente de financiamiento, probablemente esto es uno de los puntos con los cuales empieza nuestra conversación. Imagino que por acá nos están acompañando personas con muchísima experiencia a la hora de hablar de los proyectos.
Y sí, estos puntos son determinantes y también quisiera dejar como valor agregado de este punto de la justificación la necesidad de incorporar datos. Cuando yo me preparo para ir a una reunión clave o para ir a una reunión del consejo, pues podría a la hora de conversar del proyecto ir preparando, ¿verdad? Esta información que la estoy extrayendo de un documento existente. Ahora bien, el tema de el problema o los factores potenciales. Acá, desde un principio, este es el que le da ese origen al proyecto, es, lo que va a determinar cómo vamos a solucionar este problema o cómo vamos a aprovechar este factor potencial. Y acá tenemos una técnica que se llama árbol de problemas. Normalmente la definición de un problema depende de la cantidad de personas que estén conversando, pueden verlo desde diferentes perspectivas. Y de acá la importancia de los procesos participativos, ya que puede ser que un problema identificado de manera preliminar pueda irse afinando con las diferentes perspectivas hasta que se logra consensuar cuál es ese problema del proyecto. ¿Cómo lo comprendo? Pensemos. Si tenemos el desafío del manejo inadecuado de los desechos o los residuos sólidos como problema, ojo, manejo inadecuado de residuos sólidos, debo de preguntarme cuáles son las causas, por qué está pasando esto. Entonces acá, para mencionar algunas de las causas, se podría pensar en débil educación ambiental de la población. Ese podría ser un tema. Otro tema podría ser poca recurrencia del camión recolector a las comunidades afectadas. Otro problema es, podría ser distancia, ¿verdad? Distancia de ese sitio de disposición final de los residuos sólidos, lo que tradicionalmente se conoce como relleno sanitario, que está muy lejano al sitio donde se están recogiendo los residuos, entonces implica un costo muy alto para el gobierno local hacer esta recolección. Esos compañeros y compañeras podrían ser ejemplos de causas que están provocando este problema que les mencionaba. Manejo inadecuado de los residuos sólidos. Aquí podemos agregar, ¿en dónde? ¿Por quién? ¿Y qué efectos puede causar esto? Según esta técnica, aquí podríamos pensar en aspectos de salud pública, ¿verdad? Este tema de los botaderos a cielo abierto, se podría pensar en temas asociados al paisaje o de contaminación en general. Pasamos al cuarto componente básico, los objetivos. Y en esta ilustración que he colocado por acá está esta imagen de tiro al dardo. ¿Y por qué? Porque la definición de los objetivos apunta a ese corazón de la necesidad y surge a partir de la determinación de este problema u oportunidad. Entonces, en dado caso que el proyecto esté siendo formulado desde un problema, acá hay el objetivo que se va a poner, la situación deseada o esa situación positiva. Y en el caso que les estaba comentando, en vez del manejo inadecuado de los desechos o los residuos sólidos, más bien sería el manejo o el buen manejo de los residuos sólidos. Pero bien, no solamente hay que determinar un objetivo general, sino también objetivos específicos. En los objetivos, tanto el general como los específicos, hay que dar respuesta a preguntas claves. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? No siempre se da respuesta a todas, pero normalmente estas preguntas claves son las que orientan esta definición de los objetivos. Y los objetivos específicos podrían apuntar a lo que es la ejecución del proyecto o bien cuando ya está en la operación. Lo que sí es indispensable
es que se definan tomando en consideración la atención del problema o la oportunidad. Como quinto punto por acá tengo un error, disculpo por acá este error. Como quinto punto de los componentes básicos tenemos cuáles son esos resultados esperados y eso se desprende de los objetivos. Esos resultados esperados podría ser 15 kilómetros de camino asfaltado, podría ser las aceras, podría ser 1.500 árboles reforestados, podría ser capacitación a emprendimientos locales, entre otros. Lo que sí es que claramente se debe determinar qué es lo que se necesita, que el proyecto dé respuesta. Y de los resultados esperados también surgen los indicadores. Indicadores tradicionales que se pueden utilizar para ver si el proyecto está dando los resultados esperados, podría ser porcentaje de ejecución de las obras o porcentaje de ejecución de el presupuesto. También podría estar determinado por cantidad de personas beneficiarias por el proyecto, cantidad de personas con nuevo empleo, aumento de los ingresos de la población, entre otros aspectos. Tanto los indicadores como los resultados esperados y los objetivos del proyecto tienen una vinculación directa y son coherentes, deben de ser coherentes y tienen factores claves. ¿En qué me va a ser útil conocer esta información como integrante del Consejo de Distrito? Que en el momento de hacer rendición de cuentas, que en el momento de hacer control o seguimiento o tener ese proceso de participación en el momento de que el proyecto ya se está ejecutando, o cuando la ciudadanía nos consulta, ¿y qué está pasando con tal proyecto? Podemos ir y consultar al mismo documento donde se formuló el proyecto, donde decía que el resultado que se iba a obtener era, pensemos, un equipamiento urbano. Si es este equipamiento urbano, podría yo verificar si eran 15 máquinas para hacer ejercicios o eran 5 máquinas y a partir de esto saber si el proyecto va bien, si cumplió con lo que se había comprometido o no. Las dos últimas variables, el cronograma. Tenemos la variable tiempo. Y sí, el tiempo lo podemos organizar ya sea en función de ese horizonte que se va a requerir para tener el resultado del bien o el servicio y se podría administrar ya sea por trimestre, por mes, todo va a depender de cuánto tiempo demande poder realizar el proyecto. ¿Cómo sé si estoy realizando de manera adecuada un cronograma o cómo yo puedo, como integrante del Consejo de Distrito, consultar un cronograma? ¿Qué aspectos claves puedo ir buscando? Primero, ¿cuánto dura el proyecto? Eso es fundamental conocerlo. El proyecto tarda 1 año en ejecución. ¿En qué momento ya debe de haber cerrado esa contratación en caso que haya un proceso de contratación administrativo? Si me llega alguna consulta de la ciudadanía y se me pregunta, ¿por qué etapa va el proyecto? En el cronograma puedo ir verificando en qué etapa va el proyecto o en qué actividad. Y aquí es importante también que este cronograma sea actualizado. Un cronograma es vivo. Cuando formulo el proyecto está en papel, ¿verdad? Y estoy en un escenario ideal, pero cuando ya entra en ejecución un proyecto, ahí sí viene la verdad. Y es vital esta actualización. Y al menos con las contrapartes, ya sea del gobierno local o la contraparte de la empresa, se pueden hacer consultas tomando como punto de partida ese cronograma original y qué está pasando ahora. Que se actualice este cronograma. Y como último punto, el presupuesto. Sin presupuesto, probablemente la gran mayoría de proyectos no podrían ser ejecutados. Y una formulación de un presupuesto adecuado implica poder determinar
todas esas necesidades, ahora sí, detalle a detalle. No solamente me va a bastar conocer esos grandes componentes del proyecto, sino esos detalles para que puedan ser cumplidos. Y también esto va a ser un punto de partida para la búsqueda de los recursos. Vamos a ver algunos ejemplos de técnicas o herramientas para profundizar en 3 aspectos de los que acaba de compartir sobre los componentes básicos. Una de ellas es el árbol de problemas, la segunda es el cronograma y la última es el presupuesto. Árbol de problemas. Esta técnica, como ahora les mencioné brevemente, y con el problema de manejo inadecuado de residuos sólidos, esta técnica se fundamenta en esta determinación del problema de manera participativa y la identificación de las causas. Solo para recapitular las causas, ¿por qué se está provocando este problema? Tema de alto congestionamiento vial y activos, la presencia de calles angostas o pocas vías alternas, el uso de medios de transporte alternativos. ¿Cuáles son algunos posibles en la población y tiempos de traslado? Buenas tardes. Disculpe, Marilyn, estamos teniendo problemas con su conexión. Este es gráficamente como proyecto formulado. ¿De acuerdo? Y si gusta Vamos a puede ver. quitar la cámara y le agradecemos si se puede devolver a la diapositiva anterior, ya que no fue posible la Ok, comprensión. Gracias. gracias. Les indicaba por acá que este es un ejemplo de árbol de problemas gráfico. Y acá, en el ejemplo, estamos viendo otro caso que recapitulaba que las causas, y dentro de este caso tenemos lo que son la presencia de calles angostas y pocas vías alternativas o la carencia de facilidades para el uso de medios de transporte alternativos. ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que ya está adoleciendo la población por esta problemática? Y acá dentro de los se destaca lo que es el estrés de la población, mayor consumo de combustible y tiempos de traslado muy altos. Para avanzar, tenemos un ejemplo por acá de lo que es un cronograma. En este caso, este cronograma es el que justamente sale en el libro de texto, donde lo vemos organizado en un horizonte temporal de 3 años y tiene un aterrizaje por trimestre. Para el proyecto de referencia, aquí hay 3 componentes: construcción de una ruta alterna, alianza con autobuseros y un sistema de ciclovías. Se detallaron las actividades que son necesarias para poder generar o construir este sistema de ciclovías, y por acá se tiene claramente a partir de qué trimestre del segundo año es que empieza la ejecución de estas actividades. Vemos que en total el sistema de ciclovías va a tardar 1 año y 1 trimestre. Y en esto era lo que ahora les mencionaba, que es importante llevarle el pulso a este cronograma. Y sobre todo cuando se tiene una contraparte, ¿verdad? Una empresa contratada y se está participando en esa tarea, ¿verdad? De darle seguimiento al proyecto.
Ya como último punto, un zoom para ir viendo un poquito lo que son estas categorías contables del presupuesto. Esto es la forma en que se organiza tradicionalmente el proyecto y vemos que aquí tenemos 8 rubros diferentes que los responsables de la formulación deberían de tener presentes. Lo que son las inversiones, aquí podemos pensar en terrenos, en equipos, en materiales, podría ser también lo que son recursos humanos. Aquí se podría estimar en función de horas, ¿verdad? Horas de trabajo que son necesarias. También visibilizar cuando se tienen contrapartes por parte de, digamos, del grupo organizado que está postulando el proyecto. Eso se visibiliza. La contratación de servicios, ¿verdad? ¿Cuántas empresas estarían dando soporte al proyecto? Aquí ya en específico lo que son costos de materiales o insumos y hay medidas específicas, ¿verdad? Unidades de medida, metros cúbicos, podría ser metros lineales, depende de, el tipo de material que se necesite, herramientas y equipos menores, costos de operación, y esto por acá lo resalté pensando en la posibilidad de un proyecto productivo, otros costos y sí es fundamental también contemplar lo que son los imprevistos. Voy a mostrarles un ejemplo. Este es un ejemplo de la municipalidad de Osa, donde lo que quisiera yo resaltar es la unidad de pago. Vemos acá kilómetros, toneladas, metros, ajá, cantidades estimadas, el precio estar de este proyecto, que probablemente en los que ustedes conocen, es que hay dos fuentes de financiamiento distintas que están dando un aporte al financiamiento del proyecto como tal. En este caso se trata de un camino que se va a asfaltar. Podrán observar que probablemente las mismas categorías no fueron utilizadas de referencia y estos son aspectos importantes a tomar en consideración cuando estén revisando o leyendo un proyecto. Y los componentes que acá se destacan son la superficie de ruedo, los sistemas de drenaje y bueno, por acá tenemos costos indirectos. Entonces, en la labor de control y seguimiento es muy probable que lo que vamos a empezar a ver tangible, ¿verdad? Es, ya fue construida esta superficie de ruedo, ¿cuántos kilómetros eran? El sistema de drenaje ya se tiene, etcétera. Vamos a avanzar. Y como último punto de estos componentes básicos y de la formulación como tal, quisiera resaltar la importancia de la coherencia y la consistencia. Y acá esto consiste, ¿verdad?, en verificar esa interrelación lógica y secuencial para el cumplimiento de ese fin, ¿verdad? De ese fin al que se aspira en aras del desarrollo local. ¿Cómo puedo ver o saber si un proyecto tiene coherencia y consistencia? Verificando esa inclusión o ese trabajo con los componentes básicos citados. Y también otro aspecto fundamental es esos resultados que se esperan, ¿verdad? Esos resultados que se esperan en el tiempo establecido. Ya para pasar a un segundo punto, dejando de lado lo que son los componentes básicos, está el desafío de las fuentes o los tipos de fuentes de financiamiento. Y la formulación también visualiza esta necesidad y bueno, acá lo que queremos posicionar en primera instancia es cómo se tienen fuentes internas y acá tenemos estas posibilidades, el programa de inversiones de los presupuestos municipales, el Fondo de Desarrollo Municipal, la ley de simplificación y eficiencia tributaria, que probablemente están muy familiarizados. Y como segundo punto, tenemos lo que son las fuentes externas y aquí hay algunos ejemplos de las existentes. El INDER, Mideplan, Recope, Habdeba, el BID y Judesur. De esto que quisiéramos rescatar, que los formatos de los proyectos son distintos.
Y en este sentido, los componentes básicos se vuelven como un insumo estándar para poder eventualmente formular o adaptar al proyecto según los requerimientos de estas diferentes fuentes. Que por supuesto, cada una tiene su nivel de complejidad y es vital conocer, ¿verdad?, esas variables y posibilidades que se tienen de fuente de financiamiento. Aquí he rescatado, igual según como está en el libro de texto, 3 formatos, ¿verdad?, distintos de fuente de financiamiento para que observemos de manera conjunta estas diferencias en los requerimientos de información. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Municipal solicita lo que es el nombre y vemos que esta es una variable que tanto el fondo como en las partidas específicas como el INDER la solicita. Y lo vimos ahora que esto es parte de esta información general que requiere el proyecto. Pero, por ejemplo, veamos por acá el costo total. Al menos en el costo total aquí vemos que se destaca como parte del Fondo de Desarrollo Municipal, pero por acá a nivel de las partidas específicas no destaca y creo que más adelante el INDER sí lo tiene contemplado. Pero aquí vemos un poco esa diferencia entre los requerimientos, que es el interés de destacar ahora. También vemos cuáles son estos contenidos de la propuesta. Vemos que el problema es básica. Aquí también se coincide. Lo que son los objetivos se tienen por acá en el Fondo de Desarrollo Municipal, para el INDER también. Ya acá no bien, ¿verdad? La tenemos aquí en las partidas, esto, entre otras. Sí necesita estudios más complejos. Imagino que en algún momento han postulado al INDER para el financiamiento de proyectos y conocen que sí los requerimientos son más complejos. Por último, otros requerimientos, observaciones, cronograma de desembolsos, en el caso del INDER, conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. Ya para ir recapitulando y a modo de cierre, ¿qué estuvimos conversando en estos minutos? ¿Por qué es importante la formulación de proyectos? ¿Por qué es vital que las personas integrantes del Consejo de Distrito conozcan en qué consiste la formulación? La importancia para también tomar en consideración cuál proyecto va a ser más prioritario que otro, por eso por aquí estrellas de diferente tamaño. Por ahí algunas organizaciones hablan del proyecto estrella o hablan de las estrellas acumuladas a los proyectos. ¿Cuáles son esos componentes básicos? Vimos 8 componentes básicos. La intención es que queden con la inquietud de que cuando están chequeando proyectos o si forman parte de un equipo que va a formular un proyecto, verificar si estos componentes básicos no están, observar o señalar cuando hay la ausencia de alguno de ellos. Y por último, también estuvimos conversando sobre lo que es la coherencia y consistencia de los proyectos. ¿Cómo determino o sé si hay coherencia y consistencia? Justamente desde esta lógica de los componentes básicos. Y para terminar, quisiera señalar algunas claves para la formulación de proyectos. Y en el contexto del ciclo de gestión de los proyectos locales y el rol que ustedes tienen en el consejo o los consejos. Primero que nada, que no se vale que proyectos salten de una idea a la búsqueda de recursos. No, eso no se vale y no es adecuado técnicamente. Eso no es adecuado y es importante que ustedes aboguen por la importancia de cumplir esta etapa dentro del ciclo de gestión de los proyectos locales. Segundo, quisiera también destacar la necesidad de que esta documentación sea leída y revisada por parte de ustedes, que se analice con estas claves básicas o estos componentes básicos. Esto les va a poder permitir dialogar
de mejor manera con contrapartes de los proyectos, ya sean al interno del gobierno local o a nivel externo, pensemos en la empresa. También conocer los elementos de la formulación les va a poder permitir dialogar de mejor manera con la ciudadanía, dar respuesta a sus inquietudes, les va a facilitar también la función de coordinación con otros actores, también les va a facilitar lo que es la búsqueda de recursos, el tema de la negociación. Otro aspecto fundamental de la formulación es que se vuelve esa base cuando se hacen esos informes de rendición de cuentas que les pide el alcalde para el informe de rendición de cuentas final, insumos, qué fue lo que hicimos, qué se hizo como consejo de distrito. Desde la formulación van a poder encontrar estas claves. Yo me quedo hasta acá, me quedo hasta acá y más bien quedo atenta a comentarios y preguntas por parte de todos. Buenas tardes y bueno, muchas gracias a la profesora Marilyn por este espacio, de habernos compartido esta importante presentación. Venimos al espacio de consultas y preguntas que nos realizaron por medio del chat. Les recordamos a todas las personas que la presentación y también la grabación de este seminario virtual se le estará enviando por correo electrónico al correo electrónico que ustedes indicaron cuando se hicieron el proceso de inscripción. Y también, bueno, este seminario se transmitió por medio de Facebook, entonces también por ahí lo pueden acceder. También les recordamos que tenemos un canal de YouTube para que también nos siga en el instituto. Tenemos la primer consulta, ¿verdad? De la persona que nos dice, buenas tardes, un proyecto a proponer podría ser a nivel vial. Por ejemplo, la demarcación vial en ruta cantonal. Si esto es viable y si se puede hacer desde un consejo de distrito. Gracias. Bien, creo que en la lógica de proyectos es fundamental hacer la revisión de los actores involucrados. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si la unidad de gestión vial es la contraparte de una iniciativa como esta, es vital realizar la coordinación, es vital tener eventualmente la autorización y ver si esto sería de competencia, ¿verdad? O una colaboración del Consejo de Distrito, ¿verdad? Ante la atención de esa necesidad, o por el contrario, si a partir de esta coordinación y comunicación más bien se delimita que no es adecuado, que no son competencias de, yo diría ese como primer punto a tomar en consideración para este proyecto y cualquier otro. Siempre es necesario, según la necesidad o la oportunidad, analizar los actores que tengan competencias en esa temática. Si es necesario tener autorizaciones de otros. Y ya desde otra perspectiva, me parece que la postulación de proyectos en atención a ese diagnóstico de necesidades tiene un abanico de posibilidades. Son múltiples temáticas las que pueden ser abordadas y en este sentido, pues así como lo que es la señalización puede ser una necesidad, igual podrían ir entrando otras. Sí, la clave de éxito acá va a ser, bueno, ¿cuál va a ser esa priorización? Y luego darle contenido presupuestario. Pero sí, con respecto a esta consulta me parece clave esa coordinación con las instancias competentes. Muchas gracias. Y también agradecemos a todas las personas que nos han indicado, ahora que nos están viendo desde Upala, San José, Puriscal, Pérez Celedón, Heredia, Desamparados, de Mora, de Punta Arenas, de San Carlos. La verdad, por parte del IFAN y el Instituto Municipal de Desarrollo Local, les agradecemos enormemente la participación en estos procesos tan importantes. Tenemos una segunda consulta que si podría explicar de nuevo la técnica del árbol de problemas. Es que en ese momento, Marilyn, tuvimos como unas dificultades ahí en el audio, entonces si podrías otra vez como explicarlo. Gracias.
Voy a apagar la cámara nuevamente y voy a compartir pantalla. A ver, retomando lo que es la técnica del árbol de problemas. Claves de éxito para la determinación o la elaboración de un árbol de problemas. Primero que nada, responde a un proceso participativo. Recordemos que según la cantidad de personas que participen en este proceso van a poder tener diferentes perspectivas de la problemática. Es usual que en ejercicios participativos se parta de una lluvia de ideas y a partir de la lluvia de ideas de los diferentes actores que están participando en el ejercicio, se llegue a un consenso de cuál es ese problema principal. En el ejemplo aquí tenemos lo que es el alto congestionamiento vial en las principales ciudades del distrito. Ahora bien, para poder enfocar la estrategia del proyecto, para poder definir esos objetivos, es vital también conocer por qué está pasando ese problema. Y de ahí viene lo que son las causas. ¿Cuál es la pregunta de fondo que se debe hacer un grupo a la hora de determinar las causas? Es ¿por qué está pasando este problema? Entonces, en este ejemplo tenemos ineficiencia de los medios de transporte colectivos, presencia de calles angostas y pocas vías alternas, y también tenemos lo que es la carencia de facilidades para el uso de medios de transporte alternativos. Algo que no dije ahora, que estaba explicando la técnica, es que un problema no es definido como la falta de algo. ¿Esto por qué? Porque si un problema se define de esa forma, prácticamente ya estamos diciendo cuál es la solución. Por ejemplo, que me falta el parque urbano. ¿Cuál es la solución? Que se haga el parque urbano. En cambio, acá, a la hora de determinar las causas, podría ser que al formular un proyecto yo vaya a trabajar atendiendo dos causas. ¿Por qué la otra no? Puede ser porque no tengo los recursos suficientes y pensemos recursos en el sentido amplio de la palabra. Recursos presupuestarios, recursos humanos, porque ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Podrían ser parte de los elementos que inclinen, ¿verdad? A una junta de desarrollo y de igual forma a otro actor del territorio de que sí, este es el problema, pero yo voy a poder trabajar únicamente con estas dos causas. ¿Y cuáles son estos efectos? ¿Cuál es la pregunta que me puedo hacer yo para explorar efectos? ¿Qué pasaría si este problema no se atiende? ¿O qué está pasando a partir de esta problemática? Y en el ejemplo se están destacando lo que es el estrés de la población, el mayor consumo de combustible y lo que son tiempos de traslado muy altos. Esto es lo que podría pues recapitular de lo que es la técnica en sí. Muchas gracias a Marilyn y a todas las personas que nos están haciendo sus comentarios. Nos preguntan, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con ese apoyo de las municipalidades? ¿Cómo podemos ir a pedir ese apoyo a las municipalidades para los proyectos? Ya que muchas veces pues se siente tal vez un abandono o que las municipalidades no nos apoyan. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Ajá. Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta y creo que aquí dicen por ahí, hay que creérsela, ¿verdad? Ocupamos integrantes del Consejo de Distrito empoderados de sus competencias por normativa, eso por un lado. Y más allá, como decir, sí, yo tengo la potestad, yo soy autoridad, yo soy el más cercano a la ciudadanía, ¿verdad? Que podría ser como muy yoyito, es qué tan informado estoy yo del quehacer de los proyectos. ¿Qué tanto conozco yo de los proyectos? ¿Qué tanta capacidad tengo para hablar de ellos? Con los componentes básicos que acabamos de conversar, se pueden hacer preguntas específicas a esas contrapartes de la municipalidad, indistintamente del departamento, ¿verdad? Y recordemos que tenemos diferentes mecanismos. Está, por ejemplo, que le toquemos la puerta
a la persona, que la llamemos, pero también tenemos mecanismos formales para solicitar información. Digamos que si dentro del quehacer o de la cartera de proyectos del Consejo de Distrito es prioritario, pensemos, la construcción del salón comunal, podríamos hacer una consulta formal dirigida al responsable del proyecto, con mi sombrero, ¿verdad? Ya sea de síndico o de miembro del consejo, y sí, ser muy estratégico, ¿verdad? ¿Cuál es el grado de avance del proyecto? ¿Cuál es digamos, en qué etapa se encuentra el proyecto? ¿Cuáles problemáticas están teniendo? ¿O por qué el proyecto no está avanzando? ¿Cuándo se va a ejecutar el proyecto? Son aspectos que ustedes, ya sea desde su rol o como ciudadano, podrían hacer consultas, tanto formal como informales. Y sí, creo que algo fundamental es cuáles son esos proyectos que se están formulando, cuáles son los documentos de respaldo del proyecto. Poder tener ese punto de partida nos permite hacer preguntas estratégicas o bien recurrir al actor que podría brindar esa información. En este caso se refirieron a departamentos del mismo gobierno local, pero esas son alternativas. Muchas gracias. Y bueno, tenemos un comentario, ¿verdad? Un poco relacionado a lo que usted nos está comentando del papel y la importancia de ese empoderamiento. Entonces tenemos un comentario que nos dice, nosotros estamos trabados con los proyectos, siempre nos frena por temas de presupuesto, nos tienen totalmente invisibilizados. Es un comentario que nos hacen por acá. Ujú. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si ya un proyecto está en ejecución, pero en el camino se presentó un hallazgo importante que es crítico, que es que se vio que había un manantial? ¿Qué sucede en esos casos? Sí, bueno, acá con el ejemplo de esta persona, Irene, veo que es quien planteó ese comentario. Estos aspectos, en principio, deben de ser trabajados desde la formulación. ¿En qué sentido? De que es importante hacer un análisis de posibles riesgos de un proyecto. Por ejemplo, acá se menciona el tema del manantial, pero otros temas que pueden atrasar un proyecto y este tema del manantial podría ser un atraso crítico, Irene, o podría ser que el proyecto no avanza, hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque hay otras instancias, ¿verdad? Pensemos que la dirección de aguas, en este caso, es la que me viene a la mente, que podría estar regulando que el proyecto tiene que tener cierta distancia, ¿verdad? Cierta distancia desde ese manantial, o que más bien la zona de protección para el manantial tiene un radio X y no se puede pues avanzar. Entonces sí, lo que es el conocimiento de la localización del proyecto es importante hacernos preguntas, ¿verdad? Ya sea porque formamos parte de la formulación o porque estamos revisando el proyecto y yo sí conozco la zona. Yo conozco la zona porque yo he vivido ahí, digamos, hace 30 años y yo sé que el río llega hasta tal lugar y que se está proponiendo construir la cancha multiusos que está por acá. Ese proyecto ya lleva todas las luces para perder las estrellas, perder las estrellas y más bien ser objeto de temas de eventos naturales que podrían estarle afectando. Entonces, sí, el conocimiento de la localización del proyecto, cuál es ese entorno del proyecto, qué aspectos pueden afectarle, aquí es fundamental el papel, ¿verdad? Pensemos de las personas con las competencias, ahora vimos conocimientos y experiencias, ¿verdad? Y en este caso, si son ingenieros o arquitectos o profesionales de otras áreas, un forestal, que puedan hacer esas alertas, casi que ese proyecto no debe avanzar, no se deben de buscar recursos, porque finalmente todo lo que fue la inversión de tiempo, ¿verdad? De coordinaciones y demás, para formularlo, se ven perdidos. Eso es el comentario con respecto al manantial.
Muchas gracias, a Marilyn. Le recordamos a todas las personas que la presentación se va a estar compartiendo por correo electrónico, el correo electrónico que las personas indicaron para el momento de la inscripción. Entonces, para que lo tengan en consideración. Por el momento estaríamos, Marilyn, con ya el espacio de las preguntas. Entonces, le voy a regalar un minutito por si usted quisiera hacer un cierre para después continuar con lo que queda del webinar. Gracias. Yo quisiera para terminar mi participación y un poco también tomando en cuenta un elemento clave que quisiera que quede de este espacio, es volver a compartirles la imagen del ciclo de gestión de los proyectos locales. Voy a proyectarla solamente para refrescar la importancia de tener el manejo de este ciclo de gestión de los proyectos, y esa es mi sugerencia. El fortalecimiento del quehacer político y técnico de ustedes como integrantes del Consejo de Distrito, aquí hay una llave para hacerlo de mejor manera. Manejar bien este ciclo de gestión, tener claras estas herramientas y justamente estos riesgos. Y bueno, si tengo proyectos que no avanzan, por ejemplo, acá lo que es la gestión de los recursos, como ahora mencionaban, que no se les asignan recursos, hay que revisar qué está pasando a nivel del diagnóstico, qué está pasando a nivel de la formulación. Hablar desde la gestión del ciclo de los proyectos locales les va a poder permitir interactuar con distintos actores y distintas fuentes de financiamiento. Y aquí pensemos que hay un más allá de la municipalidad. Hay un más allá de la municipalidad o el gobierno local. Hay otras puertas que se pueden tocar y estos son los pasos a seguir, los grandes pasos a seguir que podrían estar gestionando. De mi parte, pues les deseo muchos éxitos en su quehacer y que se sigan enamorando de esta temática de los proyectos.